Bendiciones para todos mis amados. Hoy lunes 19 de julio del año 2021. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Dice cobertura espiritual. Y es que todos y cada uno de nosotros necesitamos estar bajo una cobertura espiritual. Cobertura significa como algo que nos protege. O sea, es así como cuando usted, por ejemplo, ve que está lloviendo y agarra una sombrilla para protegerse de esa lluvia, para poder caminar bajo ella. Nosotros necesitamos una protección espiritual, una cobertura espiritual. ¿Para qué? Para que nos cubra, para que nos ayude a pasar por encima de las circunstancias. Por ejemplo, el término cobertura en sí lo podemos, es la acción de cubrir algo. Cuando usted se queda sin cobertura en su teléfono, usted dice, no tengo cobertura, no sé cómo comunicarme. Y ahí es necesario, ¿ok? ¿Para qué? Para cubrir algo, para comunicarse con algo. Pero también muchas veces dice, Señor, yo necesito un seguro, que el seguro tenga una amplia cobertura, porque siempre necesitamos estar cubiertos. Usted y yo necesitamos cubrirnos, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla también de una cobertura espiritual. El libro de Efesios habla de los 5 ministerios, ¿ok? Dice que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero el Señor nos habla de esa cobertura espiritual que usted y yo necesitamos tener. En 1 de Pedro 5 dice, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos los sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ahí Pedro nos está hablando de una cobertura, de que estos hombres y mujeres son los ancianos, los que tienen ese ministerio, estamos llamados a cubrir. Los hermanos mayores tenemos que cubrir a los hermanos menores y necesitamos cubrir, y esa cobertura es necesaria. Por eso, si usted va al libro de Mateo, usted se va a encontrar, el libro de Lucas 7, usted se va a encontrar cuando Jesús sana al siervo de un centurión. Jesús, lo que más le maravilló de este centurión fueron las palabras que este centurión le dijo, porque este centurión vino a buscar ¿qué? A buscar un milagro, para su siervo, para su criado. Y dice que Jesús, los discípulos lo trajeron porque lo amaban, porque era un hombre que, a pesar de ser un centurión, era un hombre que estaba allí ayudando siempre a su pueblo. Pero Jesús le dijo que lo trajeran al que estaba enfermo. Y este hombre le dijo, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y mi siervo, haz esto, y él lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló a él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Verdad? Porque vemos que este hombre vivía bajo autoridad. El vivir bajo autoridad nos da autoridad. El principio de la autoridad significa que cuando usted vive bajo autoridad, usted va a tener autoridad. Hay mucha gente que no le gusta tener cobertura espiritual, o que cree que puede comprar una cobertura espiritual. Recuerda lo que dice la palabra, que no es con fuerza, ¿verdad? No es por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Nosotros, los hombres y mujeres de Dios, sobre los cuales Dios ha depositado una unción fresca, una unción sobrenatural, estamos llamados a cubrir a los demás. Estamos llamados a orar por otros, no por ganancia, no por dinero, no porque me vayan a regalar algo, sino porque es un mandato divino de nuestro Padre Celestial. Pero cuando el Señor expresa en el libro de Lucas esa autoridad,
Ya este hombre decía, yo soy un hombre que he puesto, voy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Y definió completamente lo que significaba una cobertura espiritual. ¿Por qué? Porque cuando usted vive bajo autoridad, usted va a tener autoridad. La gente no le gusta hacer caso. No le gusta vivir bajo autoridad. Quieren vivir como ovejas sin pastor. Pero usted ve que la autoridad es necesaria en este mundo espiritual. Y si usted quiere que los demonios se sujeten a usted, usted tiene que vivir bajo autoridad. Usted tiene que vivir bajo el principio de la autoridad. Y por eso el Señor nos enseñó que el mayor bendice al menor. ¿Ok? Que nosotros tenemos que cuidar. El menor es bendecido por el mayor. Porque cuando Dios hizo promesa en Abraham, nos habló del mayor y nos habló de servir a los demás. Y vemos que la cobertura espiritual es para que usted aprenda a vivir bajo autoridad. Es para que usted aprenda a caminar bajo cielos abiertos. Es para que usted aprenda a protegerse con esa sombrilla. Los grandes hombres de Dios vivieron bajo una autoridad. Los grandes hombres de Dios vivieron bajo esa autoridad para poder lograr las bendiciones. Por eso yo creo en esa autoridad que fue delegada sobre Eliseo por su profeta Elías. Le dio un doble manto, una doble unción. En esa autoridad que fue delegada sobre Josué cuando pudo llevar al pueblo a la tierra prometida, una tarea que comenzó Moisés, ¿verdad? Y Josué la pudo completar porque vivía bajo autoridad. Y a pesar de que Moisés había muerto, el Señor le dijo, pero tú levántate y cruza este Jordán. Vemos cómo Timoteo, a pesar de las circunstancias que vivió, ¿verdad? Timoteo tenía una cobertura de Pablo. Pablo lo entrenó, lo capacitó. ¿Para qué? Para que él pudiera dejar de tener miedo y avanzar. Nosotros necesitamos esa cobertura, esa sombra, ¿ok? Que nos ayude a ¿qué? Nos ayude a vivir bajo autoridad para llevar autoridad, para que podamos tener, cuando una persona está revestida de autoridad, de poder, tiene esa persona, por supuesto, esa persona puede tener autoridad tiene esa autoridad sobre esos espíritus malos que quieren venir a atrofiar a nuestro pueblo. Entonces, es tan importante la transferencia de autoridad cuando usted vive bajo esa cobertura espiritual. Necesitamos a alguien que ore por nosotros, así como Timoteo necesitaba que Pablo orara por él, así como Eliseo le dijo a Elías, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, porque Eliseo conocía bien lo que era vivir bajo autoridad, lo que era reconocía el manto que tenía Elías y él quería hablar de eso. Usted y yo necesitamos hablar de esos mandos, necesitamos de alguien que ore por nosotros, de alguien que nos cubra, de alguien que nos que nos esté protegiendo. Y sabemos que la protección divina, la protección absoluta viene de Dios, viene del Padre, ¿verdad? Viene de nuestro Padre Celestial y es indiscutible. Usted tiene la mejor cobertura del mundo, que es Dios, pero Dios instituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para hacer una tarea. Por eso Pedro lo recalca muy bien y lo habla y nos dice allí que nosotros necesitamos que los mayores cuidar a los menores y orar, ¿ok? Y para que esos padecimientos por los cuales estemos pasando se puedan convertir luego en participantes de la gloria que será revelada, y nos manda a apacentar a los demás, nos manda a ayudar. Yo no conozco la situación que tú estás viviendo en este tiempo y en este momento, pero déjame decirte que tú necesitas a alguien que ore por ti, alguien que se ponga a la brecha cada día por ti, alguien. Por eso es necesario ir a la iglesia, no dejar de congregarnos como unos tienen por costumbre, como dice la palabra. No, usted necesita una cobertura, usted necesita a alguien que ore por usted, usted necesita a alguien que le dé palabra, que le inyecte allí y que usted pueda cada día, ¿verdad?, recibir de eso. ¿Para qué? Para poder ayudar a otros, como ese centurión que sabía lo que era autoridad. Y esta cobertura, como está establecido, está en el libro de Efesios, ¿verdad?
de los 5 ministerios no es para que usted se enseñoree, porque Dios no nos da eso para que nos enseñoremos de los demás o para que sigamos, ay, no, estas ovejitas son mías. No, usted y yo no tenemos ovejas, las ovejas son de Dios. Nosotros somos instrumentos aquí en la tierra para pastorear a las ovejas, por lo tanto no nos podemos enseñorear de ellas, no nos podemos adueñar de ellas. Estamos aquí en este mundo que es temporal, porque el único eterno es Dios, pero mientras estemos aquí no podemos tener señorío sobre ellas, sino tenemos que cuidarla. ¿Y cómo yo cuido? ¿Cómo yo le puedo dar esa cobertura? Mire, dice que el mayor tiene que enseñar al menor. ¿Y cómo lo enseñó Jesús? A través de quitarse la toalla del servicio y servir. Cuando usted sirve, cuando usted ayuda, porque de eso se trata. Esa cobertura que te está dando a ti tiene que servirte, tiene que ayudarte, y no hacerlo por dinero, no hacerlo por algo, por un trueque. No. Es un mandato divino, es un mandato de Dios. Dios va a traer la recompensa. Ciertamente tú tienes que honrar a tus mayores, pero tú tienes que saber lo que es una cobertura. Y cuando tú conoces y tú ves bien lo que es una cobertura, entonces dices, yo quiero de eso, yo necesito de eso, yo necesito de alguien, yo necesito de un hombre, de una mujer que ore por mí, que se ponga a la brecha, que cada día me ayude, que yo pueda estar enfocada en Cristo. Por eso Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo, seguidme a mí como yo sigo a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía lo que era una cobertura. Pablo sabía, usted aquí en este mundo de la forma necesita a alguien que ore por usted. Yo quiero orar por ti en esta mañana, para que si hasta ahora no te has tenido una cobertura espiritual y tú dices, pastora, yo necesito ponerme a la brecha, pues Dios te va a direccionar. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos va a guiar, porque necesitamos de esa sombrilla, de ese paraguas, de esa persona que esté orando por nosotros para llevarnos a otro nivel. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, sabemos que tú no haces acepción de personas. Señor, que tú eres un Dios verdadero. Ayúdanos, Señor, a tener esa cobertura espiritual como la tuvo Timoteo, como la tuvo Padre de la Gloria, Señor, Josué, como la tuvo, Señor, tus grandes hombres, Señor, Eliseo, como la tuvo Jesús cuando sabía que el Padre era su verdadera cobertura. Ayúdanos a tener esa cobertura para ir a otro nivel. En el nombre de Jesús. Amén.